Hola, Hola, bienvenidos a su canal de cocina, La Cocina de tita, papá, abuelita. El día de hoy vamos a cocinar un delicioso filete al cacahuate. Originalmente era un cohete al cacahuate, pero la verdad queda más rico con filete. Así es que acompáñenos, esperemos que lo disfruten. Y si les gusta, suscríbanse, denle like, la campanita de esto, compártanos y a darle. El día de hoy vamos a hacer un fabuloso guiso que lleva cerdo, filete de cerdo, 2 kilos, 2 bolsas de cacahuate salado, 4 o 5 dientes de ajo, una cebolla, una bolsa de pan molido, sal y ajo, 4 chiles anchos. Para poder hacer un rico guiso tiene que ser aceite de olivo. ¿Extra virgen? Extra virgen y medio litro de puré de tomate. Ahora, previo a que nosotros empecemos a cocinar, como pueden ver, el chile ya está aquí remojado. Necesitamos los 4 chiles anchos con 10 minutos previos de remojada. Esta sal, nosotros también la preparamos. Esta sal es sal gorda de mar con pimienta entera negra en bolita y todo a la licuadora bien seco, desde luego, porque si no va a quedar ahí hecho un engrudo y queda esta sal deliciosa. Y bueno, las marcas pueden utilizar la que ustedes quieran, o sea, si no les gusta esta marca para el pan o esta para el jitomate, ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Esta es la que nosotros utilizamos para esta ocasión. Como podrán irse dando cuenta a lo largo del tiempo, no siempre utilizamos las mismas marcas, entonces, pues, vamos a darle. Empecemos. Así es que vamos a empezar con la picada de la cebolla. Vamos a ver qué tanto chillamos. Y de los ajos. Tita me abandonó. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Tita me fue a traer un cuchillo que me sirva un poco más para estas artes. Así es que realmente lo pueden picar de 2 formas. A manita, que yo les recomiendo que hagan cortes primero así como verticales, varios, con un cuchillo que sí esté bien filoso. De ahí la voltean y vuelven a hacerle cortos. Estos cortes que acabamos de hacer quedan como horizontales ahora. Entonces ahora otra vez hacemos los cortes verticales. Bueno, ya escucharon, porque todo se va a licuar de todas formas, queda igual. Hay guisos que deben de quedar como si finitos. En este caso pues parece que no. Pero bueno, de una vez, así es como hacemos como la cebolla bien finita, ¿no? Ya que está así, la cuestan y ahora sí la empiezan a cortar. Y queda como finita, ¿vale? Como este entonces no es el caso, pues vamos a cortarle nada más porque va a ir licuado, así es que da igual, órale, uno tras otro. Vámonos rápido para que chillemos menos también. ¿Los ajos enteros o también los picamos? Dale unas 3 picaditas. Unas 3 picaditas a los ajos. La cebolla vamos a irla echando al platito. Y los ajitos, ahí mismo en el mismo platito de las cebollas. Este está chiquitín, un par de cortecitos. Como se dan cuenta, la verdad es que los ajos no están quedando como muy picados, o sea, porque pues, va a acabar licuado, ¿no? Obviamente en la licuadora, si no es así de darle 2 segundos y listo, ¿no? Ya en la licuadora tenemos que ver que quede bien molidito. Una vez que terminamos con la cebolla, que fíjate que ahora la cebolla no estaba tan agresiva, ¿eh? ¿No lloraste ni poquito? Ni tantito. Ya que terminamos con el ajo y la cebolla, quitamos este plato de aquí, que ya quedó, ¿no? Picado. Y ahora vamos a empezar con los 2 kilos de carne, que pues obviamente si van a hacer el doble, pues multiplican las cosas por 2, ¿no? Pero estos son 2 kilos. Entonces vamos a acomodarnos en la super mesa. Yo les recomiendo que agarren una tabla amplia, en donde puedan ir poniendo los trozos del filete, que los dejen todos como esparciditos, bien repartiditos en toda la tabla. Anda, un par de manos más. Caen de maravilla.
Eso no debe pasar. Hay que aprovechar bien la tabla. Digo, la tabla es una tabla amplia. Por ejemplo, estos huecos que quedan aquí hay que procurar usarlos, pero tengan cuidado de que al poner el otro pedazo, pues no tape otro pedazo de carne, porque si no, ese pedazo de carne va a quedar sin sal. Cierto, cierto. Entonces, sigamos haciendo esto. Como se dan cuenta, quedó toda esta tabla llena de carne. Acá tenemos otra tanda más que pues, va a ser en una segunda pasada. Así es que obviamente pónganse un delantal o algo que lo van a estar usando. Ya que queda la mano limpia, o no tan, digo, por lo menos no con mojadas de la carne, agarran su sal, que digo, esta fue preparada por nosotros, pero igual la pueden agarrar la que ustedes quieran. Sal y pimienta. Se echan aquí sus puñitos y el chiste es que quede bien uniforme, bien parejita. Toda la sal por toda la carne. Luego se voltea la carne y se procede igual. Exacto. Ahora, como ya dijo Tita, toda la carne, así como está, en el mismo lugar si quieren. Ya para que no se compliquen la vida con cómo lo vamos a acomodar, a darle la vuelta. Y va de nuez. Otra vez puñito de sal. Y a salar la carne, pero ahora por el otro lado. Esta obviamente ya está salada por los dos lados, entonces ahora la podemos pasar a otro lado, sea el que sea, y ya no es que tenga que quedar tampoco así bien expandidito, no, ya lo podemos echar. Mira, acerco un poquito el plato, me queda incluso ya así como montañita. Ahora, mencionabas, Tita, hace rato que cómo es el corte de este filete, ¿cómo se llama? Para que lo puedan pedir. Bueno, en tostón. En tostón. Quiere decir que este es el filete así de largo y se corta así de delgadito, a todo lo que ve. Delgadito y como en pedacitos, ¿no? O sea, no es... Este ya nos lo podemos llevar para el otro lado. Ya estaba ahí. Estuvo. Y de nueva cuenta, acomodar el resto del filete. ¡Listo! Ahora, ¿qué sigue, Tita? Ya está toda la cebolla, ya está todo el ajo, ya está toda la carne. Se pone a calentar la sartén, ya con el aceite de olivo, que sea un aceite de olivo para freír. Entonces vamos aquí, no a hacer una pausa, pero vamos a continuar de este lado. ¡Ándale! Ahí está. Ahí está justo la sartén. Ok, aquí se ve el aceite de oliva, un poquito, un minutito como mucho. Y vamos a requerir la carne que vamos a ir friendo de lado y lado. Ahora, eso que acaba de decir Tita es muy importante. La carne realmente va sellada, no es que esté totalmente cocida, eso se va a hacer después, ya cuando se deje con la salsa, es cuando todo el interior se cocina. Entonces, parte del truco de todo este show es que la carne va sellada. Eso quiere decir que es un minuto de un lado o menos. Un minuto de salsa. Un minuto de un lado, un minuto del otro lado y va para afuera. Y creo que ya va la primera dosis. Esto se hace con más facilidad poniendo dos sartenes, pero por falta de espacio pues no lo hemos podido hacer. Porque en la medida que ya volteamos una sartén, la otra se empieza a freír del lado que no tiene todavía cocción. Sí, pero era o sartén o cámara. Sí. Optamos por la cámara. Ahí está, a ver. Más o menos un minuto. A ver. Listo, un minuto a partir de ahora. Primer video, hijo. Es el primer video. Ajá. Cualquier sugerencia que tengan, Claro. aquí abajo en los comentarios.
y los tomaremos todos en cuenta. Sugerencia o si alguien me gustaría ver cómo preparan. Claro, alguna receta que se les ocurra. Listo, 1 minuto, Rita. Vámonos. ¿Estás contando el tiempo? ¿Qué? ¿Estás contando el minuto? Más o menos, no hay que ser tan posible. Sí, no es con cronómetro en mano, pero más o menos. Se trata de disfrutarlo. Eso es bien importante. Ya va 1 minuto. Ok, espera un poquito. Y empezamos a pasarlo al recipiente donde se va a mantener la carne para usarla al final. Lo más rápido posible para que no quede muy cocido. El aceite sigue siendo suficiente con el que tiene ahorita. Vamos a rescatar este que estaba vivo y se nos quiso esconder por aquí. Ahí está, no se escapa. Y acá todavía tenemos otra tanda de carne, ¿sí? Así es, mi amor, con 2 kilos. Porque van a volar. Cuando los nietos prueben eso, vas a ser el consentido. Para que maduras en la cocina, tengan una clara de huevo fría. Y pasen su dedito o lo que se haya quemado por ella tantas veces como empiece a arder. Y por ahí estoy escuchando, no sé qué tan cierto sea, que meter la mano en harina. Esa es otra buena... Harina. Sí. Esa es otra buen tip. Hace muchos años yo subí a Face esta receta que acabo de dar ahorita. Estaba yo friendo Ya van más de 1 minuto. chiles poblanos, los estaba limpiando. Ah, caray. Todas mis amigas me dijeron, vives en la prehistoria, los chiles ya los compramos en lata, pelados y listos para rellenar. Todos los días se aprende algo. Sale la siguiente vuelta, seguimos con el mismo aceite. Ok, vamos a echar otra cucharita de aceite de olivo para que no se seque tanto la carne. Pásate el aceite de olivo, hijo. Ahora sí ya se secó mucho la sartén, entonces hay que echarle un chorritín. Y ahora lo podemos hacer más rápido. En cuanto caliente, podrían haber observado que cambiamos de aceite, porque este aceite sí es para cocinar, el otro es como más para que se vea bonito, para ensaladas, ¿no? Y también para que se vea bonito para que se vea bonito en los ingredientes. Pero realmente el que acabamos de poner es el aceite de olivo, que está diseñado para exposición a altas temperaturas. Bueno, aquí vamos a emplear un método más rápido, porque se nos va a sacar nunca. Esto lo suelo hacer cuando ya después de 1,5 kilos. Cualquier tip que nos quieran dar es bienvenido, de cualquier cosa que se les ocurra. Otro chorrito de aceite de olivo, por favor. Pequeño. Ok. Bastante caliente. Va a entrar directo en el plato. Ahora, como ya terminamos la carne, hay que sofreír el ajo y la cebolla, que hace rato medio picamos, porque la verdad es que no quedó muy picado, pero el ajo y la cebolla. ¿Listo? ¿Listo? Ay, ahora es cuando esta cocina se llena de aromas. Así, vamos a dejar que sofríe un poquito, que cambie de color. Ajá. Y posteriormente vamos a agregarle el cacahuate y el pan. Ahí mismo en la sartén. Aquí mismo. Le voy a mover otra vez la sartén para que le pegue
fuego al centro. Aunque creo que esta sartén hace alguna magia que reparte el fuego uniformemente. Por cierto que ya no pude conseguir más, hijo. ¿Ya no? Anduve buscando porque nos Tenemos ayuda. encontraron. Una bolsa de cacahuates. Recuerden, son cacahuates salados de la marca que ustedes quieran. Sin chile. Sí, no, esos enchilados o Cambien todo el japoneses o no. La mitad. Ya queda bien. Pero esto es al gusto, podemos echarle otro chorrito pequeño de ¿Otro de aceite? ¿Lista? Listo. ¿Tú me dices? Sí. Ahí está. Ahora podríamos ir poniendo la licuadora medio puré de tomate. Licuadora, Porque medio puré de tomate. Esto lo vamos a pasar directo a la licuadora, pero tiene que ser A la licuadora. ¿Y cómo sé cuál es medio? Ese es uno, la mitad es medio. Sí, pero no se ve. No, calcúlale el peso. Ahí está. Poco más, poco menos, no pasa nada. A la licuadora el puré de tomate ya condimentado, porque hay uno que es natural, Sí. este es condimentado. Ok, ahora sí, poquito a poco Poquito a poco. puedes ir poniendo el pan. ¿En dónde? Aquí en la sartén. Eso. Lo vas integrando, pero poquito a poco, porque ese... Entonces ábranle nada más como una esquinita al pan molido. Y entonces siguiendo las indicaciones de Tita, como que lo espolvoreamos más bien. Exacto. Hijo sabe Tú más. me dices. Sí, déjame darle una A ver, vueltecita. una vueltecita. Ustedes no lo huelen, pero Huele. empieza a oler rico. Más panecito. Más panecito. Perfecto. Ok, aquí nos va a faltar el chile, hijo. Si lo puedes ir abriendo allá y cortando para meterlo aquí con esto. Entonces, ahora vamos. Eso es un tip que se nos había pasado. Seguimos agregando el pan a que dore un poquito, casi nada. ¿Al chile qué le hago? Le quitas, lo abres, ¿El le rabo? quitas la semilla ¿Lo y el parto a la rabo. mitad? Exacto. Ok. Te voy a robar la cámara Vas para allá. para los chiles. Así es que para los chiles que previamente dejamos en agua, es agua solita, ¿verdad? Es agua sola que se va a guardar por si hace O sea, falta. el agua no la tiro. No la tiras, No la tiro. la guardas. porque- Entonces, a los chiles lo que hay que hacerles es, como pueden ver, ya está chorreando, quitarles el rabito, toda esa parte, la quitamos, lo abrimos a la mitad, puede ser con las manos o puede ser con un cuchillito. La verdad es que queda ya tan tiernito después del agua que no hace falta un cuchillo. Y todas las semillitas que están aquí adentro hay que procurar quitarlas. Te los voy poniendo en algún lugar, Tita. En el platito, un pequeño sopero, Aquí. porque lo vamos a poner aquí junto con el Un chile, cacahuatado que estamos haciendo en la sartén. 2 chiles. Acuérdense que esto es para 2 kilos de carne, ¿vale? Entonces si hacen 1 kilo es la mitad, si hacen pues, más de 1 kilo, pues es el doble a lo mejor. Y si les gusta muy picoso, pues el doble de chile. Si no les gusta el chile, solo uno. Es el gusto. Bueno, que a final de cuentas este chile la verdad es que es más sabor lo que da que lo que enchila, ¿no? Sí, le da un sabor rico. Recuérdame el nombre del chile, guajillo. Chile ancho. Ancho, Este es el chile poblano que ya se secó. ya madurado. Ojo,
Ojo, después de haber manipulado chiles con las manotas, es ampliamente recomendable que se las laven. No se tallen los ojos, no vayan al baño, porque pueden pasar experiencias en verdad muy desagradables. Entonces, después de los chiles, una buena lavada de manos. Y ya lo podemos poner. Y ahora mismo te regreso la cámara. A ver. Ok, ¿podemos irle poniendo el jugo? Si se dan cuenta, los chiles ya están aquí. Aquí ya están los chiles junto con todo el batidero. El jugo de los chiles. Sí, para que esto que... ¿Todo? Todo. En círculo. Recuerden que los chiles previamente estaban en agua. Entonces, después de haberles quitado las semillas y demás, queda el agua. Y esta es la que vamos ahora a utilizar para echársela aquí. El fuego ya lo bajamos al mínimo. Porque no escucharon el fuego, ya se bajó a su mínima expresión. Es más, mira, a ver, vamos a mover tantito la sartén. El fuego ya está bajito, ¿vale? ¿Para qué? Para que no se nos queme la salsa del cacahuatado. Bueno, hijo, ahora ya podemos pasar a poner en la licuadora el cacahuatado. Apagamos el fuego y nos vamos a ir de nuevo. Así caliente como va o se tiene que dejar enfriar. Así como va. No pasa nada, el tomate está por ahí. Bueno, creo que nos vamos a auxiliar un poco de un consomé que teníamos reservado en caso de que esto quedara un poco seco. Pero yo creo que va a ser en 2 tandas de licuadora, ¿no, Tita? Yo creo que sí, pero el otro va a ser con puro consomé. Y vamos a poner la tapa. Entonces, fíjense ahora lo que vamos a hacer, aparte de hacernos aquí un hueco, porque esto ya quedó muy lleno de cosas. Estamos de lo más lento, vamos subiendo. Se oye muy forzada la licuadora, vamos a ponerle consomé que no estaba incluido en la receta inicial porque no siempre se utiliza. Pero este es un consomé muy sencillo de hacer, ¿no, Tita? Sí, puedes darle la receta, es sencillísimo. Digo, la receta básicamente quedamos que era 1 litro de agua. Así es, hirviendo. 1 litro de agua hirviendo y 2 cuadritos de nor de costilla. Costilla jugosa, es Costilla deliciosa, jugosa. todo lo hace más rico. Digo, ya si alguien quiere hacer el consomé a manita, pues está bien. Aquí vamos de nuevo. Bueno, vamos a tener que hacerle un movidillo aquí para que penetre. Claro, hay que ver fondo. que realmente se esté moliendo bien, ¿no? Parejito, eso, ahí va. Ya se nota que se empieza a revolver todo. Lo podemos parar y vamos a seguir echando más líquido. Otro poquito de consomé. Este es al gusto, ¿no? O sea, este es para irlo aguadando o que quede más espeso. Aquí ya ahora sí que es al gusto del cliente. Al gusto del cliente y de la licuadora. Sí, también. Es que luego se pasa y se quema la licuadora de tanto esfuerzo. Entonces hay que darle pequeñas pausas y mover un poquito para que se vaya. Eso. Ahí va quedando ya, más o menos. Hay notas que todavía hay cacahuates Todavía hay, enteros. exacto, todavía hay cosas gruesas. Lo que quedamos hace rato de la cebolla, que quede bien molido todo. Ok. Y chan, chan, chan. Vamos a necesitar la sartén de nuevo ya cuando se desocupe. Pero este todavía hay que licuarle otro, ¿no? O sea, Sí, es otra vuelta. sí, hay que licuar. O vamos a echarle ahí esto ya licuado y regresarlo, ¿no? Puede ser, Sí. es más cómodo me parece.
Mire, esto está todavía muy granuloso. A ver. Esto se ve mucho gránulo todavía. Hay que licuar un poco más. Y ¡chachán! Ahí va. Mira, ya va agarrando la consistencia. Y el color. Me parece increíble el color. Por lo menos nos da, conforme lo vas haciendo, te va dando el tono de picor que tiene, el color lo va a dar el chile. Entonces hay veces que sale rojo encendido, que no lo puede probar nadie. Y hay veces que queda demasiado pálido, entonces hay que irle buscando el modo. Esto vamos a revisarlo. Aquí, mira la consistencia, es un poco espesa todavía, porque luego esto tiene que hervir con la carne. Entonces todavía se va a hacer un poco más espeso, ¿no? Entonces lo ideal es que antes de echarlo a hervir con la carne, quede un poquito más aguado de lo que lo quieres servir al final. Esto va a ser así, y creo que esta va a ser ya la última. Y listo. Ok. Oye, esta última licuada sonó que sí, la no licuadora no le gustó. A la licuadora es un poco tensa también. Mira, vamos a tener que hacer esto. Ahora, para agilizar este asunto, lo vamos a hacer ¿Lo vas a echar en el consomé? Exacto, para que ya cuando entre... Que esto es lo que originalmente estaba en la sartén, que era el cacahuate, la cebolla, el ajo, el pan molido. Así es, y el chile. Y el chile, ya se me andaba olvidando el chile. Y es que se le da un sabor muy, muy, muy delicioso. Pero ¿por qué vacías esa sartén, Tita? ¿Vas a regresar ahora esta salsa? Exacto, vamos a poner aquí un poquito de aceite de oliva para que quede suavecito y se sofría este licuado que acabamos de poner. Entonces a fuego bajo ponemos el aceite, primero alto para que caliente bien y posteriormente, como dices tu hijo, en el centro. Ahí está. Y luego bajamos a fuego. Vamos a esperar a que caliente un poquito el aceite. Oye, ¿y esto no tenemos que tener cuidado? ¿No nos va a brincotear ni nada? Sí, en la cocina siempre hay que tener cuidado. ¿Siempre brincoteos? Puede suceder en cualquier momento, entonces, a ver, vean la textura de la... cómo va quedando, parece un encacahuatado, ¿no? Lo pueden hacer con pollo, con lo que les pueda encantar, con cohete, con lo que sea. Ok, ya estamos viendo que el aceite empieza a calentar y agregamos todo el licuado. Hay que dejar que se sofría y como salta mucho, deberíamos de tener aquí un como colador que se pone para que no se ensucie todo, no nos salpiquemos, pero en este momento no lo tenemos, motivo por el cual le vamos a poner aquella tapadera ahí. Se fijan cómo empieza a saltar y eso sí quema. Ok, ponlo ahí, ya estamos. Pero ahorita es sin carne, a fuego bajito. Exacto, sin carne. ahorita se va a sofreír el puro cacahuate. Oye, pero, ¿y esto que nos quedó aquí? Todavía hay que echarlo acá. Así es. Ok. Y me late que vamos a tener que ponerle un poquito más de puré de tomate. Yo ahorita voy a hacer primeritos con el calor. ¿Crees? ¿No crees que ya que se mezclen allá quede bien? Vamos a probar, tienes razón. Vamos a probar así nada más. Para que no quede muy tomatoso. Bueno, porque ese tomate, ¿te acuerdas que estaba sin freír? Entonces, el momento que estamos sofriendo todo el licuado, ese tomate agarró un sabor delicioso, muy diferente. Yo creo que eso va a quedar espeso, pero probemos. Aquí vamos. Podemos notar aquí que el color del cacahuatado no es tan rojo, es muy clarito, pero eso no importa porque a la hora de mezclarlo con lo que tenemos ya en la sartén va a quedar exquisito. Aquí está. Y vamos a necesitar moverlo un poco.
Debí haber hecho muy bien una. Vamos a ver si ya quedó. Mira, quedó de otro tono y creo que está demasiado grueso todavía. Le podemos echar otro poquito más de puré. Como saben, es al gusto porque esto se va a sofreír. Así. Ok. Y para la siguiente semana va a ser un pollo a la pipitoria. ¡Ay, qué delicia! A la Carmen, o sea, de tu bisabuela, de tu abuela. De mi abuela, de la bisabuela. De la bisabuela de los nietos. Ya lo vamos a juntar con el otro. Que podrán notar que si no hemos tapado esto, todo eso hubiera saltado aquí. ¿Ya vieron? Ahí va. Y otra vez hay que taparlo. No, ahora hay que darle una revolvidita, ¿no? Exactamente, hay que revolverlo para que se integre todo el sabor. Cuando el aceite empieza a salir arriba, se empieza a separar. exacto, ya se empieza a separar, quiere decir que la cocción ya está casi. A ver por si se nota ahí, mira. Ahí, mira, se nota el aceitito. Entonces, primero que quede todo bien mezclado. Oye, creo que nos va a quedar exacta para la cantidad de carne, ¿te fijas? Sí. Mira, aquello, cuando lo mezclemos a esto ya va a quedar. Ahora sí. Y ahí recuerden que precisamente por eso va sellado, porque el filete al estar sellado no queda seco, queda jugoso. Exacto. Y ahorita lo vamos a dejar todavía en la salsa un rato. Entonces ya con eso, lo que pudiera haber quedado en el centro medio crudito, término medio, digamos, ya alcanza a quedar cocido sin perder lo jugoso del filete. El cerdo es delicioso, pero sí hay que tener muchísimo cuidado con la cocción. No se puede comer crudo. Ya se está empezando a ver en la orilla. Pero Mira. Se nota el cambio de color en la orilla y el aceitito que se va quedando ahí. Un minutito más, esto está listo. Ahora quitamos la tapadera, con mucho cuidado porque va a seguir saltando. Vamos a ir agregando la carne. Estamos dando todos los tips y secretos del guiso, ¿eh? Eso es lo importante. Oye, por ahí hubo unos vivos, ¿no? Estos se quedan acá y los vamos a echar al plato. Y ahora sí los vamos a mezclar bien para que tomen el sabor del encacahuetado. Creo que hasta nos hizo falta una sartén todavía más grande. Una más profunda, ¿no? Sí. Pues eran 2 kilos, tita. Pues sí, más todo el encacahuetado, que será aquí estos 3 kilos o 4. 4, yo creo. Por lo menos. Pero aparte queda más rico así todo juntito, como todo en la vida. Ok. Ahora sí. Y ahí se queda otra vez otro rato. Lo dejamos 3 minutos. Ahora sí. 3 minutitos. A contar el tiempo. Y otra vez a irnos al vino y las ardillas. Esto hay que moverlo un poco porque si no la parte de abajo quema y la de arriba queda bien cocida. Como ven, es alta la sartén. Nosotros que ya probamos el cacahuatado, han de saber que quedó buenísimo. Delicioso. Esto con una sopita seca al lado o con una sopita de inicio de verduras, por ejemplo, así muy sana. Pues ya se hizo la comida del día. Pues hasta un arrocito. O un arrocito, sí. Mezclado con el cacahuatado. Pueden notar que aquí ya se empieza a pegar un poquito el cacahuatado, entonces por eso hay que moverlo. Si no, la base queda un poco quemada y eso le da un mal sabor espantoso a la comida.
Ahora, a esto hay gente que le podría agregar cacahuates enteros encima, o cacahuates o nueces de la India. En fin, le pueden agregar cuánta cosa se les pueda ocurrir que les Pepitas parezca. ha de quedar rico. Pepitas. Unas polvoraditas así de pepitas encima. Sí. O de semillas de girasol. Ándale, sí. Sí, es al gusto ya de cada quien lo que le puede agregar más, y es más, lo que le hubiera podido agregar en cualquier momento. Y esto está por acabarse. Ya, Tita, ya lo quiero probar, Tita. Ya, mira, ya está la orilla. Se fijan como la orilla nos está marcando que esto ya quedó. Y lo podemos apagar para servir un poquito y no quedarnos con las ganas. Y que no se siga consumiendo ya, ¿no? Así es. Tú lo puedes poner porque eres el chef principal. Hoy sí. En esta ocasión, como ustedes lo pudieron ver, yo fui el pinche. Ahí está, hija. Sí, nada más para que lo puedan ver cómo quedó. Ahí está. Y huele Ahora. a gloria. Huele riquísimo. Ahora vámonos para la mesita. Para que puedas empezar. Pues bueno, hagámosle el honor. El bolillito, desde luego, recién preparado, calientito, pues queda mucho más rico. Y si no, nada más caliente. Y si no, pues nomás ahí una tostadita. Miren nada más. Miren nada más. A ver, Tita, dale un llegue a esto. Viene. Doblándose esta partida. Órale, para adentro. Delicioso. Y la carne, a ver, por dentro cómo quedó. A ver. ¿No? La carne, ¿vieron? Ya quedó todo perfectamente bien cocido. Por todos lados. Entonces, con esto lo que logramos es que queda cocido por todos lados, doradito más o menos por las orillas. Pero lo que es más importante es que no pierde el jugo. Exacto. Delicioso, Tita. A ver, llégale. Buenísimo. Qué delicia, hijo. Nos vemos. ¡Tarán! Y listo. ¡Listo! Con eso terminamos la receta de esta semana. En verdad quedó delicioso. Si les gustó, ya saben, denle suscribir, like, la campanita para que les avise la siguiente semana que tengamos una nueva receta, que ya nos adelantó que va a ser el famoso pollo a la pipitoria, que no llevaba pepitas. No lleva pepitas. No se nos confundan con el nombre, es pollo a la pipitoria de mi abuela, de la bisabuela, y era una cosa deliciosa. Inolvidable, riquísima. Así es que nos vemos la siguiente semana, déjenos sus comentarios, ya saben, cualquier duda, cualquier cosa que vayan a querer que nosotros les preparemos, aquí nos vemos la siguiente semana. Besos y abrazos de oso. Adiós.